Una de las historias más interesantes de la Biblia, y la Biblia está llena de historias interesantes, es cuando Pedro niega a Jesucristo. La noche que el Señor fue arrestado y fue juzgado. Algo que no hace mucho, la semana pasada estuvimos recordando. Y uno se pregunta, ¿cómo es que Pedro, uno de los apóstoles principales del Señor, que caminó con él 3 años tan de cerca y vio tantos milagros y escuchó tantas palabras, que vio a Cristo mismo transfigurado en gloria, que caminó sobre las aguas? El Señor lo invita a caminar sobre las aguas, que vio a muertos levantarse. ¿Cómo es que este hombre negó a Cristo 3 veces? Y si eso fue Pedro, eso nos puede pasar a nosotros. Todos nosotros alguna vez hemos sido tentados a sentir vergüenza del Evangelio. Y si somos sinceros, tenemos que reconocer que no solamente hemos sido tentados a sentir vergüenza, nos hemos avergonzado del Evangelio. Hemos estado en el mismo lugar que Pedro, y por decirlo así, todos nosotros hemos escuchado al gallo cantar, ¿sí o no? En nuestro pasaje hoy, el apóstol Pablo nos dice todo lo contrario de esa experiencia de Pedro y esa experiencia nuestra. Él nos dice que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Será que Pablo era mejor que Pedro? ¿Será que Pablo nunca sintió esa tentación? ¿Será que Pablo nunca falló en esa área de su vida? ¿Será que Pablo era perfecto? Y no tenemos una instancia en el libro de los Hechos ni en sus cartas donde vemos a Pablo avergonzarse como se avergonzó Pedro, pero Pablo era un hombre igual que usted, igual que yo, igual que Pedro. En los relatos de la Biblia vemos muchas ocasiones en las que Pablo tiene que haber sentido por lo menos la tentación de avergonzarse y oportunidades para avergonzarse. Y muy posiblemente, como humano que era, varias veces sucumbió a esa tentación y se avergonzó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? En estos 2 versículos. Aquí lo que tenemos es que Pablo, en su caminar con el Señor, en su crecimiento en el Señor le abrió sus ojos a las glorias del Evangelio. El Espíritu de Dios lo fortaleció en el hombre interior, de tal manera que él ha llegado a un punto en su caminar con el Señor, en su vida espiritual, que él no puede contenerlo más. Las glorias del Evangelio sobrepasan su sentido de avergonzarse del Evangelio. Ya no puede sentir esa vergüenza por el Evangelio, porque es que ha visto las glorias y las maravillas del Evangelio. Y en nuestro pasaje hoy, él le comparte a los romanos la revelación de esas glorias del Evangelio que él ha podido ver, que él ha podido conocer, que lo han crecido, que lo han fortalecido, que lo han madurado y lo han convertido en el hombre fuerte de Dios, que lo vemos expresar en estos versículos que él dice que no se avergüenza del Evangelio. Y él le comparte 3 razones por las cuales él no se avergüenza del Evangelio. Todo lo contrario, él no se avergüenza, él se gloría, él se maravilla en el Evangelio. 3 razones que nos muestran cómo el Evangelio es tan valioso que él tiene que arriesgarse. Y tiene que dedicar toda su vida, sin importar el costo, enteramente al Evangelio. Y le comparte esto a ellos para que ellos también puedan maravillarse del Evangelio y puedan ser fortalecidos en Dios y puedan vivir igual que él, vidas consagradas, entregadas, arriesgadas. Y hoy
El Espíritu de Dios, por medio de su palabra, nos comparte estas razones a nosotros para lo mismo, hermanos, para que nosotros, nuestros ojos espirituales, puedan ser abiertos a las glorias del Evangelio y nosotros podamos gloriarnos y maravillarnos del Evangelio para nosotros también ser crecidos y ser fortalecidos y también nosotros, igual que Pablo, vivir vidas entregadas, consagradas y arriesgadas para el Señor. Amén. La primera razón que Pablo les comparte a los romanos, para él no avergonzarse del Evangelio y todo lo contrario, maravillarse, arriesgarse para el Evangelio. Lo vemos en el versículo 16. Dice, porque el Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo el que cree. A judíos, primeramente, y a griegos. En otras palabras, el Evangelio es tan poderoso que puede salvar al más insalvable. Amén. El Evangelio es tan poderoso que puede salvar al más pecador. Amén. Al más perdido, al más lejano, al más remoto. El Evangelio es el poder de Dios para salvar. Al que tú menos te puedas imaginar. Piensa en la persona más mala que tú te puedas imaginar. El Evangelio tiene poder para salvar a esa persona. Amén. Ahora, esto es difícil de creer. Esto es difícil de creer porque la Biblia enseña claramente que ningún ser humano es suficientemente bueno, ¿sí o no? Que ningún ser humano puede salvarse. Que nadie tiene la habilidad, el poder, las fuerzas para salvarse. La Biblia enseña eso, ¿sí o no? Gálatas 2:16 dice, por las obras de la ley nadie puede salvarse. Romanos 3:10, no hay justo, ni siquiera uno. Isaías 64:6, todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. O sea, lo que tú crees que tú haces bien para ganarte el cielo, la Biblia dice, es como un trapo de inmundicia. Y por esto Lucas 18:26 nos dice que en una ocasión, cuando Jesús le comparte esta verdad a los apóstoles, que nadie se puede salvar por sí mismo, que nadie tiene la habilidad, ni las fuerzas, ni la moralidad suficiente para salvarse por sí solos, los apóstoles responden al Señor con asombro y le dicen, ¿quién entonces puede ser salvo? ¿Quién? A lo que el Señor les responde en el versículo siguiente, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Aleluya. Lo vimos hace poco en los miércoles. Y el miércoles pasado vimos un ejemplo de eso. ¿En quién? En Zaqueo. Y por eso Pablo dice en el versículo 16 que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Cuando la salvación es imposible, cuando es impensable. El poder de Dios salva al que tú menos puedas imaginar. Esa palabra en el griego, poder, es la palabra dunamis. Que si usted la escucha bien, suena como la palabra dinamita, están relacionadas. El mismo poder de Dios, que Dios con su palabra, a través de su palabra, Él estalló el universo en existencia. Él dijo, sea la luz. Y la luz se hizo, y el universo, que todavía no le encontramos ni el principio ni el fin, y no se lo vamos a encontrar, el universo estalló en existencia. Aleluya. Ese mismo poder de Dios. Amén. El mismo poder de Dios que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Hizo que un cuerpo muerto y putrefacto cobrara vida otra vez.
Ese es el mismo poder, esa es la misma dinamita que puede salvar al más pecador. Amén. Al más malo, al más lejano, al más inimaginable, y lo puede arrebatar de la caída imparable al infierno que lleva. El poder de Dios puede hacer eso, hermanos. Aleluya. No hay pecado tan sucio, no hay corazón tan endurecido que Dios no pueda, con su poder, con su dinamita, salvar. Amén. Amén. Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque este evangelio es el poder de Dios para salvar, es la única esperanza para tener salvación y vida eterna. Y si, hermano, si usted está aquí y si usted piensa que usted está muy lejos de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvarte. Amén. Aleluya. Y si usted tiene un hermano, una familia, un amigo, un ser querido, que usted cree que está demasiado lejos, esa persona Dios no lo puede salvar. Es verdad, para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Y esa es nuestra esperanza. Por eso no nos avergonzamos del evangelio. Nos maravillamos en él, nos gloriamos en él, nos arriesgamos para compartir el evangelio con otros, porque es que es lo único que puede salvar. Nos entregamos al evangelio porque es que es lo único que puede salvar. Consagramos nuestra vida al evangelio porque es la única esperanza del mundo. Amén. La segunda razón que Pablo le comparte a los romanos de él no avergonzarse del evangelio, la vemos en la primera parte del verso 17. Él dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, que de alguna manera u otra, el evangelio hace lo imposible. Te hace justo delante de Dios. Te hace perfecto delante de Dios. Te hace aceptable delante de Dios. Pero otra vez, esto es difícil de creer, ¿sí o no? Porque usted se conoce, y yo me conozco, y sabemos que lo menos que somos es justo. Y sabemos que lo menos que somos es perfecto, aceptable delante de Dios, ¿sí o no? Y como acabamos de ver en Romanos, capítulo 3, no hay justo, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia se está contradiciendo aquí. Y encima de esto, la ley de Dios demanda de nosotros algo, para nosotros ser considerados justos. Por un lado, demanda que nosotros paguemos por nuestros pecados. ¿Usted ha pecado? Yo ciertamente he pecado. Tantas veces hoy que perdí la cuenta. Y la ley demanda que nosotros paguemos por nuestros pecados. Que tú pagues, que yo pague por nuestros pecados. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Que el pago del pecado es muerte. Ese es el pago. Ese es el pago que yo merezco solamente por los pecados que he cometido en esta mañana. Y por otro lado, la ley de Dios también demanda que seamos, no solamente que paguemos por nuestros pecados, sino que nosotros seamos justos, que nosotros seamos perfectos, que guardemos la ley de Dios perfectamente, que amemos a Dios con toda nuestra mente, alma y corazón. ¿Quién de nosotros hace eso aquí? Yo no lo hago. Que para nosotros pararnos delante de Él y nosotros recibir vida eterna de Él, tenemos que ser justos, tenemos que ser perfectos. Salmo 24, versículos 2 y 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor y estará en su lugar santo? Y la palabra de Dios responde, el de manos limpias y el de corazón puro. ¿Pasaste el examen? ¿Pasaron el examen? Yo no paso el examen.
En otras palabras, nosotros tenemos dos grandes problemas. Somos pecadores que merecemos el castigo de la muerte. Y nuestro segundo problema es que necesitamos ser moralmente perfectos para tener vida eterna. ¿Cómo entonces? El Evangelio, como dice el versículo 17, revela la justicia de Dios. ¿Cómo? Y esta es la clave del Evangelio. Aquí está la maravilla más gloriosa del Evangelio. Esto es lo que lleva a Pablo a decir, por esto yo no me avergüenzo del Evangelio. Y por eso es que Pablo dice, es una revelación, es algo que era un misterio, era una incógnita en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios en Cristo lo ha revelado. Vamos a llevar nuestros problemas uno a la vez. Vamos a resolver el primero. ¿Cómo el Evangelio resuelve nuestro primer problema? Nuestro problema del pecado. Nuestro problema de merecer el castigo de la muerte. El eterno Hijo de Dios se encarnó. ¿Sí o no? Amén. Feliz Navidad. Como siempre les digo. Eso es lo que recordamos en la Navidad. El eterno Hijo de Dios se encarnó. ¿Pero para qué? Para recibir el castigo de muerte que nosotros merecemos. Para tomar nuestro lugar. Para Él recibir nuestra condena y nuestro castigo. Amén. Isaías 53:5 dice, Él, refiriéndose a Cristo, Él fue herido por nuestras transgresiones. Amén. Y Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Tu castigo y mi castigo, ¿quién lo recibió? Jesucristo. Y por sus heridas hemos sido sanados. Hemos sido curados. Hemos sido salvados. Cristo, el inocente, el perfecto y eterno Hijo de Dios, en la cruz del Calvario tomó tu lugar. Amén. Y tomó mi lugar. Y recibió tu castigo. Y recibió mi castigo. Y de esa manera Él cumplió la justicia de Dios. El pago de tu pecado. ¿Recibió muerte, sí o no? Sí. ¿En quién? En Cristo. El pago de mi pecado recibió la justa condena y castigo que demanda la ley. La muerte del Hijo de Dios. Y así se cumplió. Se canceló esa demanda, esa deuda que nuestro pecado merecía. Ahora, ¿cómo el Evangelio resuelve nuestro segundo problema? El problema de esa demanda de que seamos perfectamente justos. La demanda de ser perfectamente morales. Otra vez, el eterno Hijo de Dios se encarnó. Otra vez, feliz Navidad, hermano. Él no solamente se encarnó para morir en la cruz y recibir nuestro castigo. Él también se encarnó para vivir la vida perfecta que la ley de Dios demanda que tú y yo vivamos. La vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, ¿sí o no? Hebreos 4:15 nos dice, Él fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. Igual que nosotros, pero fue sin pecado. ¿Habrá algún justo? Romanos dice que ni siquiera uno, pero la realidad es que sí hay uno. Solamente uno. Romanos 8, versículos 3 y 4 dice, pues lo que la ley no pudo hacer, o lo que tú y yo no podíamos cumplir de la ley, ya que era débil por causa de la carne, nuestra carne es débil, no podemos cumplir la ley. Dios lo cumplió
Dios lo hizo. ¿Cómo? Enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Él cumplió la ley del Señor. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. ¿Y por qué lo hizo? Él no tenía que bajar del cielo. Lo hizo por ti y por mí, para cumplir esa demanda. Romanos 5:18, por un acto de justicia, esto lo vimos lo que tuvimos el domingo pasado en el servicio, el pastor Josh nos trajo esto, por un acto de justicia, por la vida perfecta de Cristo, por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los que creen. Cristo, el inocente y perfecto y eterno Hijo de Dios, vivió como un hombre perfecto en este mundo en tu lugar, en mi lugar, para cumplir esa demanda de perfección de la ley. Como dijo el Señor, sean perfectos, como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y si hemos sido perfectos en Cristo y a través de Cristo. Y por esto, el día del juicio final, nos vamos a poder parar delante de Dios y no ser consumidos por la ira de Dios. Es un misterio. Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es que eso es maravilloso. Eso es increíble. Que el merecido castigo por mi pecado fue cancelado en Cristo en la cruz del Calvario. Y mi necesidad de justicia perfecta ya fue cumplida por Cristo en mi lugar. ¡Aleluya! Y ese día vamos a ser declarados justos delante de Dios. Y lo imposible va a ser posible. Este es el corazón del Evangelio, hermanos. Este es el corazón del Evangelio. Y hoy en el mundo están pasando muchas cosas, ¿verdad? Hay una guerra en Irán. Usted tiene sus problemas personales. La economía, la inflación no nos da, ¿verdad? No da para pagar lo que tenemos que pagar. Tenemos un presidente que es bastante impropio. Muchas cosas. Pero esos problemas, esas cosas son nada en comparación a esto. Esto es lo grande. Esto es lo maravilloso. Esto es lo que tiene que consumir tu corazón y mi corazón. Sin embargo, nos consume, si somos sinceros, las noticias y los percances y los problemas. Pero por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Porque ¿de qué nos vale tener un mundo en paz, sin guerras, y tener presidentes perfectos y una economía perfecta? ¿De qué nos vale ganar el mundo entero y perder nuestra alma? En el año que viene, los problemas de hoy ya se nos van a ver olvidados. Y en una eternidad en el cielo, los problemas de hoy ni se diga. Dejemos que lo grande, lo glorioso, lo maravilloso consuma nuestras vidas, gobierne nuestras vidas. Nos lleve a rendir y entregar y consagrar nuestras vidas al Señor. Nos lleve a arriesgarnos por Cristo. Usted ha recibido este glorioso regalo revelado de la justicia de Dios. Usted lo ha recibido. Porque si no, te vas a parar delante de Dios y te va a consumir la ira de Dios. ¿Quién subirá al monte santo? Solamente el de manos limpias. Y las manos limpias solamente las podemos tener si estamos en Cristo, el que verdaderamente tenía manos limpias. Tus manos están limpias en Cristo. Tú vas a poder pararte delante del trono de Dios y no ser consumido por la ira de Dios. Y si no, yo le digo, ¿qué estás esperando? Es un regalo de Cristo. Entrégale tu vida a Cristo.
Como dice el versículo 17, pon tu fe en Cristo. Arrepiéntete, reconoce tu pecado y pon tu fe en el Señor. Abraza a Cristo con tu alma, con tu corazón. Eso es fe. Y dile, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, recíbelo. Rinde tu vida a Cristo hoy. Los problemas de ahora, los problemas de mañana no son nada comparados a nuestra necesidad de Cristo. Amén. La tercera razón que Pablo le comparte a los romanos de él no avergonzarse del Evangelio, la vemos en la segunda parte del versículo 17. Dice, más el justo por la fe no solamente será salvo, por la fe vivirá. El Evangelio no solamente nos salva y ya. El Evangelio no solamente nos salva y nos dice, bueno, ahora el resto te toca a ti. No. El Evangelio nos salva totalmente, completamente. El Evangelio nos vivifica día a día. Vivimos por la fe. El Evangelio nos guarda a través de los valles de sombras de muerte más tenebrosos de esta vida, ¿sí o no? Amén. Y nos sostiene seguros hasta el final. Amén. Y por eso Pablo dice que yo no me puedo avergonzar de este Evangelio. No me puedo avergonzar. Ahora, ¿cómo el Evangelio nos sostiene, nos vivifica? Otra vez, esto es difícil de creer porque nosotros sabemos que una vez nosotros somos salvos, si estamos en Cristo, eso significa que de ahí en adelante somos perfectos. Si algo, el Evangelio, la palabra de Dios nos muestra más de cerca los pecadores que somos, ¿sí o no? El Evangelio, si algo nos revela, es cada día mientras yo conozco más al Señor, conozco más su palabra, crezco más en Cristo, más me doy cuenta, necesito ser más santificado todavía, ¿sí o no? Ni tampoco es que una vez estamos en Cristo se acaban los problemas o se acaban los problemas. Si acaso se intensifican, ¿sí o no? Y vivimos en un mundo caído, en esta vida dura y difícil, ¿sí o no? Amén. En esta vida dura que en Puerto Rico decimos que no nos quita el guante de encima, ¿sí o no? Pero como dice el final del versículo 17, el justo vivirá por su fe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La fe no solamente nos salva, hermano, la fe nos sostiene Amén. cada día. Y nos sostiene hasta el final. Amén. Aleluya. Vamos a dejar que la palabra de Dios hable por sí sola. Hebreos 7:25. Dice, Él también es poderoso para salvar para siempre. Bien importante esa palabra. Para salvar para siempre a los que por medio de Él se han acercado a Dios, puesto que Él vive. Ya tuve el primero. Puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. El Evangelio nos salva, hermano, hasta el final, porque es que Cristo no nos suelta intercediendo por nosotros, clamando por la gracia, por el poder, por la mano de Dios en nuestra vida cada día. Por eso vivimos por la fe. Filipenses 1, versículo 6. Usted se sabe este. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuándo Dios va a dejar de salvarnos día a día? ¿Cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús, hasta que Cristo vuelva y consume su salvación en nuestras vidas.
Hasta entonces, el Señor nos va a sostener, nos va a salvar. No es simplemente una pelea doctrinal, hermanos, es una realidad en la vida del cristiano. Si alguien viene al Señor y pierde su salvación, la palabra de Dios está volviendo atrás vacía. El poder de Dios no está salvando completamente ni totalmente. No se trata de una pelea doctrinal, se trata de una realidad gloriosa del poder del Evangelio en nuestras vidas. Él no se rinde. Mire cómo Él lo dice en Juan 10, versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. ¿Qué dice? Jamás, jamás perecerán. Y añade, y nadie las arrebatará de mi mano. Usted es una oveja de Cristo. Pues el Señor le ha dado vida eterna. Usted jamás perecerá. Y nadie te podrá arrebatar de su mano. Si usted no le dice amén a eso, aleluya. Qué glorioso, qué glorioso. Que no importa lo que usted esté viviendo, lo que usted está pasando, lo que vaya a pasar. Mas el justo por la fe vivirá. Qué bueno y glorioso este Dios nuestro que no solamente nos salvó, sino que día a día nos sostiene. Y nadie nos va a poder arrebatar de su mano. Aleluya. Gracias, hermano. Judas 24 y 25 versículos. Solamente un capítulo. Por eso solamente se dice los versículos y no el capítulo. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Judas estaba loco. Porque desde que usted amaneció hoy, usted ha caído. Desde que yo amanecí hoy, yo he caído. ¿De qué está hablando este hombre? Espiritualmente, en Cristo, como nadie nos puede arrebatar de su mano, el Señor nos guarda sin caída. Aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria. ¿Cómo que sin mancha? ¿Tú sabes cuántas manchas espirituales yo tengo encima hoy nada más? ¿De qué está hablando? Nosotros estamos cubiertos por la sangre ¿de quién? De Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y por eso Él es poderoso para guardarnos sin caída y ese día nos va a presentar sin mancha. Aleluya. Eso es buena noticia. Eso es buena noticia. Amén. Y nos vamos a presentar delante de su gloria. Ya me tocaron la campana allá arriba. Ya estamos casi ahí. 2 páginas más. Romanos 8. Saben que tenemos que llegar a Romanos 8, versículo 35 al 39. Que Romanos 8 está en la misma carta de Romanos 1. Por esto es que Pablo dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Más adelante, él va a explicar todo esto más en detalle. Lo vamos a ver más en detalle mientras sigamos estudiando a través del libro romano. Pero cuando él llega a Romanos capítulo 8, versículos 35 y 39, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y él lo dice a manera de bulla, mira a la vida, mira a las tentaciones, mira los problemas, mira las dificultades y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue preguntando y guapeando con la vida y dice, tribulación o angustia o persecución, y sigue preguntando, ¿quién? Si nadie me puede arrebatar de su mano, ¿quién? O hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿quién? Pablo pregunta si hay algún campeón que se atreva a retar a Cristo. Y no escucha nada.
¿Y qué dice? Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué más que vencedores? Porque es que nada nos puede arrebatar de su mano. Porque es que no importa qué pase, el día final usted va a ser presentado sin mancha y sin caída. Él dice, yo soy más que vencedor en todas estas cosas. Y Él las dice porque Él las vivió. Si usted conoce el testimonio de Pablo, Él las pasó. Y continúa diciendo, porque estoy convencido de que, y sigue, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, se puede levantar el infierno entero. Y nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Mas el justo, por la fe, vivirá. Aleluya. Por eso es que Pablo dice, es que yo no me puedo avergonzar de este evangelio. Este evangelio nos sostiene, este evangelio nos vivifica, este evangelio nos guarda perfectamente y totalmente de principio a fin, que aún en la dificultad más negra y difícil de la vida, yo puedo decir, yo soy más que vencedor. Si usted, hermano, hoy está desalentado por los valles de sombra de muerte de esta vida, mire a Cristo. Sea fortalecido Amén. en Aleluya. Cristo. Mire cómo el Señor lo sostiene en medio del dolor, en medio de la dificultad. Mira cómo el Señor intercede por ti y te tiene agarrado y no te va a soltar. Míralo. Amén. Aleluya. Y que por eso, en medio de lo que estemos enfrentando, sepa usted que usted es más que vencedor. Que usted puede decir todo, obra para bien, Aleluya. para aquellos que aman al Señor. Amén. Y en esta mañana reciba vida, reciba fuerzas, reciba aliento, sea Amén. Aleluya. vivificado. Amén. Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día Aleluya. de Jesucristo. Y mis hermanos, mis hermanas, ya para terminar, que estas glorias del Evangelio nos maravillen. Nos maravillen. Y nos lleven a no avergonzarnos del Evangelio. O, para ser más realistas, avergonzarnos hoy un poquito menos del Evangelio. Porque es que este Evangelio es el poder de Dios para salvar. Aleluya. Porque este evangelio ha hecho lo imposible, me ha dado la justicia de Dios. Y porque este evangelio me sostiene, Amén. me sostiene Aleluya. hasta Gloria a Dios. el final. Que como a Pablo, estas glorias del evangelio nos fortalezcan y nos muevan para vivir vidas entregadas y consagradas y arriesgadas para el Señor. Para compartir el evangelio con otros y podamos enfrentar los valles de sombra de muerte más tenebrosos, no importa lo que sea. Porque el evangelio es el poder de Dios que nos sostiene. Amén.